compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: «¿Qué haces aquí, Elías?». Respondió: «Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me buscan para matarme». El Señor dijo: «Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del prado Bailén». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltera con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio del día de hoy, Mateo une dos enseñanzas, una sobre el pecado y otra sobre el adulterio. El ejemplo que pone Jesús de arrancarse un ojo o una mano, desde luego no debe ser tomado al pie de la letra, pues está ejemplificando la importancia y lo doloroso que a veces puede resultar el apartarse de las ocasiones de pecado. Compara el dolor y la pérdida sustancial de uno de nuestros miembros a la de dejar aquello que sabemos que nos lleva al pecado. Con esto en mente, podemos entender que es mejor dejar o alejarse de una amistad, de un lugar, de un trabajo, con todo el dolor y la pérdida que esto signifique, si esta amistad, lugar o trabajo están siendo ocasión de pecado para nosotros.
Esta es quizás la enseñanza más fuerte y explícita de las consecuencias del pecado y de la lucha contra el mismo y lo doloroso que representa una conversión profunda y total a Jesús como nuestro Señor. Por lo tanto, si alguna cosa, persona o lugar te ocasionan pecar, aléjalas de ti, pues es mejor no tenerlas en tu vida que perder la vida en Cristo. Importante cuando nos habla del divorcio, cuando les dice, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, como estaba escrito en la ley antigua. Pero Jesús viene a hacer nuevas estas cosas. Cuando nos dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Aquí es muy interesante, hermanos, cómo Jesús viene a hacer nuevas estas cosas. En aquel tiempo el pueblo vivía con una actitud de llevar la ley a rajatabla. Sin embargo, Jesús viene aquí a cambiar esto. Ya lo decía Jesús en el Evangelio, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién de nosotros, cuando oímos por primera vez las palabras que hoy nos dirige Jesús en este Evangelio, no pensó que nos pedía demasiado y a lo mejor podemos quedar un tanto desconcertados? Pero al adentrarnos en la amistad con Jesús, nos convencimos de que no nos podía pedir algo que nos hiciese mal, o algo que pudiese perjudicarnos, o algo que excediera nuestra capacidad humana. Y caímos en cuenta de que la enseñanza que nos quería dejar Jesús es una enseñanza de amor. Encontrar a Jesús fue lo mismo que encontrar un tesoro que nos proporciona vida y vida en abundancia, y nos ofrece el camino que nos lleva a la alegría de vivir. Por eso Jesús se atreve a pedirnos que si alguno o alguien, sea nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie, no nos deja disfrutar de la alegría que nos regala Jesús, no le hagamos caso y sigamos disfrutando de lo que Jesús nos ofrece. Es hermoso cómo Jesús apunta alto al manifestar su autoridad sobre el sexto y el noveno mandamiento. Los preceptos que se refieren a la sexualidad y a la pureza del pensamiento. La sexualidad, hermanos, es un lenguaje humano para significar el amor y la alianza. Por lo tanto, no puede ser banalizada, como tampoco podemos convertir a los demás en objetos de placer, ni siquiera con el pensamiento. De aquí esta afirmación tan severa, pero a la vez tan verídica, que nos hace Jesús, cuando nos dice, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es preciso, hermano, cortar el mal de raíz y evitar pensamientos y ocasiones que nos llevarían a obrar lo que Dios no quiere para nosotros. Esto es lo que quieren indicar tales palabras, que pueden parecernos un tanto fuertes y radicales o a lo mejor exageradas, pero que los oyentes, los discípulos de Jesús entendían en su expresividad. Finalmente, hermano, te quiero hablar de la dignidad del matrimonio. La dignidad del matrimonio debe de ser protegida siempre, pues esta forma parte del proyecto de Dios para el hombre y para la mujer, para que en el amor y en la mutua donación se conviertan en una sola carne, y al mismo tiempo es signo y participación en la alianza de Cristo con la Iglesia. El cristiano no puede vivir la relación hombre-mujer ni la vida conyugal según el espíritu mundano. No debéis creer que por haber escogido el estado matrimonial os es permitido continuar con una vida mundana
y abandonaros a la ociosidad y a la pereza. Al contrario, eso mismo os obliga a trabajar con mayor esfuerzo y a velar más cuidado por vuestra salvación. Esto nos lo dice San Basilio y son palabras hermosas. Son palabras hermosas porque nos ayudan a entender que el matrimonio es parte de nuestro plan de salvación, es nuestra vocación, hermanos, es la vocación que tenemos y por eso se le tiene que dar esa importancia. Jesús nos quiere devolver a la ley divina esa fuerza cuando nos dice: todo el que repudia a su mujer la hace adúltera. Pensemos y reflexionemos, hermanos, cómo con estas palabras nos muestra hasta qué punto cada uno es responsable de la santidad de su esposo o de su esposa. Esposos, estamos llamados a ser uno en el santo matrimonio. Es cierto que muchas veces el matrimonio no es algo fácil, porque vivir santamente conlleva la cruz. Como diría Benedicto XVI, el amor no nos deja indiferentes. Así pues, hermanos, me despido el día de hoy dejándote este último pensamiento. El sentido de estas palabras que nos da Jesús es el sentido de sacrificio para ser fieles al proyecto de fidelidad de Dios, hasta vivir el matrimonio para lo que fue creado y después elevado a sacramento. Nos quedamos, hermano, el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.